Bueno, buenas noches a todos. Esta es la diapositiva de MATLAB/Octave. ¿Por qué decimos, bueno, MATLAB Octave? Porque en realidad Octave es bastante compatible con MATLAB, prácticamente el 99% de las cosas funciona. El mismo código que uno escribe con MATLAB, también lo puede escribir con Octave, lo prueba con una plataforma o con otra y son compatibles. A veces una línea es solamente una o dos líneas que hay que modificar y nada más, pero digamos la mayoría de los programas pueden correr en una plataforma o en otra de forma indistinta. Vamos a ver un poco la historia de estos programas. En 1957 teníamos el programa Fortran, por IBM, es un programa de alto nivel. Muchos, bueno, ya saben lo que es un programa de alto nivel o de bajo nivel. Alto nivel tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ahí una de las grandes desventajas de alto nivel, que trabaja más lento, ¿sí? pero tiene mucho más potencial. Bueno, con pocas líneas de programa, puede resolver rápidamente muchas cosas. Por ejemplo, en MATLAB, con 4 o 5 líneas de programa, uno directamente ingresa a la cámara web y puede estar filmando. Lo mismo con sonido. Escribe 3 4 líneas de programa y directamente está grabando el audio de la computadora. Por eso, bueno, es de alto nivel. Aplicaciones, tiene un montón de aplicaciones de todo tipo, científicas, tecnológicas, de ingeniería, aplicaciones climáticas, elementos finitos, ¿sí? Son programas bastante desarrollados, de alto nivel. Después, bueno, ¿por qué el nombre de MATLAB? MATLAB es Matrix Laboratory, entonces ven como acá tengo resaltado Matrix Lab Laboratory, por eso se llama MATLAB. Es un lenguaje el lenguaje M del año 1970 y básicamente maneja vectores y matrices. Entonces, lo que son vectores lo llamamos matrices también, la matriz de n por 1, sin tener que usar Fortran. Entonces, básicamente, cuando vean MATLAB, bueno, constantemente estamos trabajando con matrices. De nuevo, las aplicaciones en MATLAB, como la continuación de Fortran, procesamiento de señales, sistema de control, estadística, biología. Ven que, bueno, un programa de alto nivel directamente tiene aplicaciones de biología. O sea, tiene unos paquetes que, bueno, ya pronto menciono que son los toolbox, muy potentes, directamente para estar haciendo trabajos de investigación o de ingeniería de alto nivel. Después tiene paquetes de tiempo real, desarrollo de aplicaciones. El tema que MATLAB es un programa muy grande, muy pesado. Se instalan todo completo, ocupa 10 GB. O sea, bastante pesado. Diciendo, ¿y por qué tengo tantos gigabytes? 10 GB de programa. Justamente por todas las aplicaciones que tiene, todos los toolbox. Procesamiento de señales, biología, estadística. Tiene un montón de paquetes. Nosotros usáramos muy pocos, pero sepan que es una cantidad enorme de paquetes que se usan de herramientas que tiene el MATLAB. Entonces, bueno, va un poco a la parte aplicada. Trabaja con memoria dinámica. ¿Se acuerdan que en C, C++ se tienen que definir una variable? Int A, por ejemplo, o doble A. Acá directamente no tienen que definir si es un entero o un doble. Ponen A igual a 10 y funciona. El tema, bueno, ¿qué tipo de variable es? MATLAB por default directamente le pone un tipo de variable doble. ¿Y por qué doble en un char o no un entero? Porque justamente estamos diciendo, bueno, es un programa de alto nivel, la PC tiene 4 GB, 8 GB de memoria, y dice, total, a mí me sobra recursos, me sobra memoria. Entonces, directamente por default, uso doble, que es una cantidad enorme de dígitos. O sea, usted no tiene que poner doble, ponen A igual a 10 y la variable A directamente implica un tipo de variable doble. O sea, no requiere declarar variables. Puedo programar funciones, por ejemplo, función suma. Después el doble de precisión tiene 16 cifras decimales. Van a ver que
que tengo diferencia entre dos números muy chiquitos, del orden de la 10 a la menos 16, entre la separación entre un número y otro. No es lo mismo que yo ponga mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Si yo pongo una variable con a mayúscula o a minúscula, es distinto. Puede trabajar con números complejos, constantes numéricas, por ejemplo, yo pongo pi, PI, MATLAB ya sabe que es 3,14. No tengo que estar escribiendo 3,1416. Pongo PI y MATLAB ya sabe lo que es. Bueno, lo mismo con la letra E. Plataformas similares, como dijimos, Octave. Octave es bastante similar. Digamos que prácticamente es una copia de lo que es MATLAB. Solamente unas pequeñas funciones, un 1%, que pueden llegar a tener un problema, ¿sí? O tienen que hacerlo de forma distinta. Entonces, ¿cómo hacen si un programa de Octave no le funciona? Van a la referencia de la función y ven cómo se usa en MATLAB. Pero son muy pocas ocasiones que no es compatible Octave con MATLAB. O sea, un mismo programa lo ejecutan en MATLAB, funciona perfecto, en Octave y funciona perfecto. Después hay otra plataforma similar que es el Scilab de los años 80, que después cambió de nombre y se termina llamando MathWorks. Esto, bueno, simplemente por conocimiento, para que sepan que cuando le digan MathWorks, ¿qué es? Bueno, no es MATLAB. Es otra marca, otra plataforma, pero tiene cosas similares, pero es otro lenguaje. Lo que sí es más similar, el Octave, es bastante similar con MATLAB. También, bueno, ahí tienen programa lenguaje R, capaz que alguien le diga lenguaje R. Sí, también tiene cosas que resuelve rápidamente, al estilo MATLAB, pero bueno, es otro lenguaje. Vamos al entorno de trabajo, MATLAB. Van a ver que cuando ahora MATLAB está separado por distintas partes. Lo que tengo acá marcado corre en folder, la carpeta actual, marca todos los archivos que tengo en la carpeta actual. ¿Y cuál es la carpeta actual? La que está marcada acá. C, user, Simbernow. Esta es la carpeta actual. Entonces, dentro de esta carpeta actual tengo todos estos archivos, carpeta de trabajo. Acá escribo el programa. Es un programa con un editor de texto para escribir el programa. El tema es que no tengo que compilar en programa. Yo escribo el programa, pongo run, a ver que acá tengo el run, y directamente se ejecuta. O sea, en MATLAB no tengo que compilar programas. Escribo programa, run y se ejecuta. Acá abajo tengo una consola, una ventana de comandos, que me dan las respuestas del programa. Si yo pongo igual a 10, me escribe la respuesta del programa. Y acá muy importante, que a veces tardan tiempo en darse cuenta, Workspace. Workspace es el espacio de trabajo. Acá pone todas las variables que yo tengo. Esto es muy importante que lo sepan manejar bien. ¿Por qué? Porque cuando tienen errores, tienen que ir por ejemplo, tienen que ir al workspace. Si yo tengo una variable t que es de 801 por 1 y está de abajo también 801, 1 por 801, puede funcionar bien. Ahora, si la variable t es de 802 por 1 y la de abajo 801, si cambia el largo de las variables, puede funcionar mal el programa. Entonces, cuando tienen un error en el programa, van a la parte de acá de workspace y ven las variables, si coincide el largo o no. Si yo quiero graficar t con x, y t tiene un largo y x tiene otro largo, error. ¿Cómo me doy cuenta? Me voy acá al workspace. Entonces, bueno, vamos repasando. Acá tengo el botón de run. Acá tengo el editor, la carpeta de trabajo y la ventana de comandos. Acá también tengo arriba, si ven, tengo distintas solapas. Es home, plots, editor, ¿sí? Lo vamos a ver, después el tema lo vamos a mostrar un poco con más detalles, las distintas solapas que tengo acá arriba. Después abren MATLAB y van a ver un poco las distintas solapas. Como dijimos, bueno, en Command Windows me dan los resultados, de workspace las variables, el corre en folder me da la carpeta actual
el editor es donde escribo yo el script, escribo las funciones. Todo eso se guarda como un archivo de texto, una extensión .m, que la vamos a ver más adelante. En Octave es muy parecido, muy intuitivo. Si ustedes manejan MATLAB, cuando arranquen Octave directamente enseguida se dan cuenta de todo. Van a ver que acá tengo el current directory, la carpeta actual. Acá tengo los archivos que tengo en la carpeta. Acá tengo el editor de texto donde escribo el programa. Y acá los resultados del programa. Es muy parecido. ¿Se acuerdan que yo les hablé de path? ¿Cuál es el path actual? Entra a la diapositiva, remarca cuál es el path actual. ¿Se acuerdan el entorno de Windows? El entorno de MATLAB, perdón. Acá arriba tengo el path actual. Bueno, el tema es que cuando yo pongo run el programa y tengo 3 o 4 archivos, si un archivo está a cambio de carpeta, MATLAB va a decir, bueno, yo no encuentro el archivo. Entonces es importante que todos sus archivos de trabajo estén en el path actual. ¿Sí? O bueno, tienen que agregar una carpeta de trabajo para que es donde busque las librerías. Al estilo como trabajan con otras plataformas, acá tienen que hacer lo mismo. O sea, todos los archivos tienen que estar en esta carpeta, en la carpeta actual. O bueno, poner una carpeta donde ir a buscar los archivos de librería. Lo mismo que en C++. Bueno, entonces repasamos, esta es la carpeta actual. Cuando ustedes hagan su primer programa, por ejemplo, yo escribo mi primer programa, que es este. Cuando yo le ponga run, me va a decir este mensaje de acá. Va a decir, la carpeta actual no está trabajando con otra carpeta. Va a decir, change folder, es decir, quiere cambiar de carpeta o agregar la carpeta al path. Entonces ustedes van a dejar la opción change folder, cambiar de carpeta, ¿sí? Cambiar del path actual. Ahora acá en la práctica la vamos a ver un poco más detallado. Justo me tapa el cartel. Como dijimos antes, hay toolboxes, herramientas de trabajo, son muy completas, mucho para trabajo científico, de ingeniería, para trabajar señales con tiempo real. Son un conjunto, bueno, se llaman toolboxes. Según la disciplina de trabajo, dijimos que pueden ser de biología, de tiempo real, de procesamiento de señales, de imágenes. ¿Sí? Son unos paquetes enormes que los llamamos toolboxes. Por ejemplo, un toolbox puede tener 1000 o 2000 archivos distintos. En forma rápida me soluciona un problema de muy alto nivel. Vamos a pasar directamente a funciones específicas. Las funciones como min, max, sum. Fíjense que el nombre están en inglés, pero son bastante intuitivos. Si dice min, se refiere a valor medio de un vector. ¿Sí? Bastante intuitivo el nombre. Min a, el valor medio del vector. Max, el valor máximo. Suma, la suma de todos los elementos de un vector. Sort, me dice para ordenar un vector, ¿sí? Una de las tantas funciones. Todas estas son funciones básicas que están incorporadas. Todas estas funciones ya son propias, están incorporadas. Pero a eso, bueno, se le puede agregar toolboxes. Estas que yo mencioné son básicas y muchas otras más. O sea, después de la ventana de comandos, yo puedo ejecutar los toolbox, simplemente pongo la función y se ejecuta el toolbox que yo quiera. Por ejemplo, una función muy avanzada, PCA, si es un algoritmo muy avanzado, yo pongo PCA y directamente desde la ventana de comandos se ejecuta. El tema, como yo dije, ¿qué pasa si yo pongo una función y MATLAB, dónde voy a ir a buscar la función?
O sea, si yo tengo una función, pongo enter, ¿dónde va a buscar MATLAB la función? O sea, esa función tiene que estar adentro del path que tiene MATLAB. Si no está en el path, no la va a encontrar. O sea, las funciones de los toolbox, hay toda una carpeta que están en el path de MATLAB. Si yo hago mi propia función, esa función tiene que estar en la carpeta que MATLAB conozca. ¿Sí? O sea, yo tengo que agregar al path para que, bueno, MATLAB busca esa función en la carpeta que yo te digo. Si no, MATLAB no puede escanear el disco C entero, nunca la va a encontrar. Acá una parte muy importante, nosotros durante la cursada vamos a ver distintas funciones y hay partes que es importante que sepan manejar el help. El help de MATLAB es muy bueno y hay distintas formas de accederlo. Entonces, dentro de la primera forma, la que tiene marcada acá, yo tengo tengo Windows, Windows, yo pongo help plot directamente en la línea de comandos y me da la ayuda de la función plot. Como dice el nombre plot, bastante intuitivo, gráfica funciones. Dice gráfica 2D line plot. Y ya como ayuda me dice pasarle a la función plot x e y. Aparte me dice usar paréntesis, no uses corchetes. Siempre los parámetros van a ir entre paréntesis. Pasarle x e y. O si no puedes pasarle x e y las especificaciones de línea, ¿sí? O x1, x2 hasta xn. Esta es una forma rápida de help plot, me da la ayuda de MATLAB. Otra función, find, o sea, find. Si yo pongo help find, o sea, como se escribe find, me va a decir, bueno, ¿cómo tengo que usar la función? Tengo que pasar el parámetro x, ven que va entre paréntesis, y me devuelve k, que es el índice, que es el índice de lo que estoy buscando. Ahora, ¿qué pasa si, perdón, qué pasa si yo le paso dos parámetros, xn, si yo tengo un x, ¿sí? Tengo un vector x y n, me dice, bueno, ¿cómo tengo que buscar el parámetro? Si lo busco en una dimensión o en la primera dimensión o en la segunda dimensión, y me devuelve k. El tema acá me devolvió solamente k. Si yo digo devolver dos parámetros, ¿sí? Fila y columna, entonces acá le escribo los parámetros que ingresan a la función y MATLAB me devuelve los parámetros, y acá tengo los parámetros que devuelve la función, fila y columna. Pero van a ver, es muy importante que dice paréntesis, la función, una igual, y después dice corchetes. Y acá tengo una coma. Esto tiene que estar escrito exactamente como está acá. Si ponen un paréntesis acá, le da un error, ¿sí? Entonces con esta pequeña ayuda, escriben help find, y directamente le da la ayuda de esto. El tema que acá es una forma rápida, pero no tengo ejemplos. ¿Qué pasa si yo quiero tener ejemplos? Ustedes dentro de MATLAB, ven que acá tengo un signo de pregunta, ponen help, acá tengo este signo de pregunta, ¿sí? Otra manera, que es lo mismo que ponen un clic acá en el signo de pregunta, o ponen F1. Entonces ponen F1, escriben la función plot, y le va a dar algo mucho más completo. Me da directamente un ejemplo de la función plot, muy completo y muy útil. Una tercera forma sería, bueno, ustedes ponen Google, van a Google, ponen plot MATLAB y le va a dar un montón de páginas. Van a la página oficial que es MathWorks y le da la misma ayuda que tienen acá. El tema, bueno, es importante que sepan usarla. Por ejemplo, nosotros vamos a dar funciones, capaz que ponemos función plot y no está totalmente documentada. Bueno, van a la ayuda y directamente encuentran rápidamente cómo usarla. Tenemos, bueno, ventana de comandos, MATLAB Octave.
Acá tenemos nuestro primer programa. Como le dijimos, A igual a 1, definió la variable. ¿Sí? Después B igual a C, sigo definiendo. ¿Se acuerdan que dijimos que trabaja con complejos? D igual 1 más 3i, me da el complejo, parte real 1, imaginaria 3, pero yo no puse 3 por i. MATLAB dice, si yo pongo 3i, ya sabe que es 3 por i. Es inteligente. Entonces voy definiendo distintas variables. El tema acá yo puse B igual a C. Le puse entre comillas simples. Vamos a ver el workspace que pasó. B es un tipo de variable char. ¿Por qué? Porque yo le puse C entre comillas. Después dijimos A igual a 1. ¿Qué tipo de variable es? Acá tengo variable workspace, variable A, tipo doble. Yo nunca le dije que sea doble. Bueno, ya sabemos que por default le asigno un doble. Números complejos, 1 más 3i. MATLAB se dio cuenta que es un complejo, le puso complejo. E igual a pi, ¿se acuerdan ya pi? MATLAB ya sabe lo que es pi, 3,14. 1 sobre 0, me va a poner un warning, pero me devuelve un valor. ¿Cuánto vale 1 sobre 0? Tendría que valer infinito. Bueno, MATLAB lo llama f igual inf. ¿Sí? Después el valor de epsilon también la conoce. Y si yo tengo n a n, ¿qué se imaginan que es? No sé si alguno lo puede deducir. No Da era igual 0. assignable, No sé si alguno trató como, como no asignable o algo así. exactamente. Not a number. Las siglas son not a number, no es un número. MATLAB no sabe lo que es. Entonces 0 sobre 0 dice no es un número. Pero es distinto a lo que es int. O sea, 1 sobre 0 me da, una cosa es 1 sobre 0, me da int. 0 sobre 0 me da not a number. Acá, bueno, esta diapositiva es interesante porque acá ven el workspace y van viendo cómo se van armando todas las variables. Complejos, tipo carácter, tipo doble, not a number, int, 0 y demás. Acá simplemente puse eps, ya MATLAB sabe que es un epsilon. Es un valor muy chiquito que es 10 a la menos 16. Ven que acá MATLAB le pone e a la menos 16, quiere decir, no es, eh, quiere decir 10 a la menos 16. 2,2 por 2,2 por 10 a la menos 16. Después dijimos que MATLAB por default trabaja con doble. ¿Sí? A igual a 1, me asigno un doble. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar? Quiero que sea un short. Le pongo format short, base 4 decimales. Format long, 16. Format short E, notación científica. ¿Sí? Esta es la notación científica. Y cambia los formatos. Si yo no pongo el tipo de formato, directamente le pone doble. CLC borra, limpia la línea de comandos. Se lo va a mostrar un poco Esteban. Clear all, como dice, borra todas las variables. Yo tengo muchas variables en el workspace. Clear all, borró todo. Clear A, una sola, solamente borró una variable. La variable A. Si yo pongo, por ejemplo, 1 sobre 0, ¿dónde me devuelve MATLAB el resultado? Por default lo va a devolver en ANS, en la variable ANS. ¿Sí? Entonces, si yo no pongo nada, yo pongo 1 sobre 0, me va a devolver el resultado en ANS. Entonces empezamos con los primeros parámetros de MATLAB. Yo pongo, por ejemplo, escribo B, corchetes, 1, punto y coma, 1, lo que dice acá, 1, 2, 3, 4, 5, separado con punto y coma. Ven que me da como si fuese, me da una columna. Y si yo no pongo el punto y coma, me va a dar una fila. Un vector fila y acá un vector columna. ¿Cuál es la diferencia?
Acá no puse punto y coma, puse A por 7 es 1, 2, 3, 4, 5 por 7. Me devolvió un vector de 1 por 5. Y acá me volvió un vector de 5 por 1. ¿Cuál es la diferencia? Acá le puse punto y coma. Y yo punto y coma, pongo punto y coma, quiere decir saltar de línea, pasar a la otra línea. Entonces, tengo 1, salto de línea, 1, 2, 3, 4, 5, armo un vector columna. Acá, bueno, después defino la variable c, 1, 2.5. Si yo no pongo nada, MATLAB directamente va a hacer la variable c va a valer 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué armo esto? Porque dice, bueno, voy a empezar en 1, terminar en 5, y con saltos, si no pongo nada, con saltos da 1. Entonces, armo ahora el vector c, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo especifico el salto, dice, arranco en 1, termino en 10, salto da 2, 1, 3, 5, 7, 9. Armé otra variable, pero ahora con saltos de A2. Arranca en 1, termina en 10 y saltos de A2. 2 es el Sí. número de alcaldía. ¿Por qué D tiene 5 dimensiones? O sea, ¿por qué lo colocó de 5 elementos? Exactamente. El inicio es 1, el final es 10. Y dice, bueno, salta de A2. 1 más 2, No, o sea, 3. mi duda es por qué son 5. Es como el predeterminado. O sea, si vos arrancas en 1 y que terminas en 10, entonces, bueno, 1 más 2 va a ser 3. Después el otro valor va a ser 5, el otro 7 y el último 9. O sea, ahí termina. Si yo Ah, ok, sí, pusiese, sí, ya entendí. si yo pondría 1, 2.2, 2.20, el vector resultado sería más grande. Sí, sí, Claro, gracias. automáticamente MATLAB le asigna, bueno, el inicio 1, pero fíjense que el inicio no es 10, el final no es 10, el final es 9, porque si 9 más 2 es 11, ya me pasé. Entonces el último número sería 9. Entonces, de una forma tengo un vector columna y acá vector fila. Y esto es todo el workspace que fui generando. Entonces, como dijimos, vector fila, 1 por n, columna n por 1. ¿Cómo hago? Como dijimos antes, vector fila, a, coma, 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 todo va en vector fila. Si le pongo punto y coma, vector columna. Y si yo quiero hacer traspuesta, b igual a prima, transpone el vector. ¿Sí? Un vector fila va a ser columna, y vector columna traspuesto va a ser un vector fila. Después el incremento, y si yo tengo defino A, arranca en 0, termina en 10 y va a tener paso 0.1. O sea, el vector va a arrancar en 0, 0.1, 0.2, 0.3. O sea, los pasos del vector van a ser 0.1 hasta llegar a 10. Después índice del vector. MATLAB no tiene índice 0. Eso es muy importante saberlo. Si usted pone A, como dice acá, supondrían A paréntesis 0, error. Porque MATLAB no tiene índice 0. Tiene que el primer elemento es el 1. O sea, el índice arranca en 1. Primer elemento A sub 1. Tercero A sub 3. Y el final, ¿cómo sé? A sub n. Ven que es bastante intuitivo. Si yo pongo A sub n, me va a dar el último elemento. ¿Cuál sería el último elemento? De este, un 5. Y si yo quiero hacer un subvector, A, dice, arranca en 2 y termina en 4, solamente del vector grande, solamente va a tomar los elementos 2, 3 y 4. Va a ser un vector más chiquito que lo llamamos subvector. Bueno, operaciones básicas con vectores. Nosotros definimos un vector A y otro vector B.
ponemos A más D, directamente sumo los dos vectores. Y los dos vectores tienen que ser o los dos filas o los dos columnas, si no, error. A menos D, resta vectores, A más 3, ¿cómo que piensan que va a ser? A cada elemento de A le va a sumar 3. Al primer elemento que valía 1 le suma 3. O sea, 1 más 3, 4. Al segundo, 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. Elemento por elemento le sumo un 3. A por 3, todos los elementos por 3. A por B, 55. ¿Qué pasó acá? A era un vector fila, B un vector columna. Entonces multiplico matrices, un vector fila por una columna, no hay problema, no tengo error, me da bien. Me da un valor que es 55 de resultado. Después si yo tengo B por A, es otro tipo, si yo lo tomo al revés, directamente me va a dar una matriz. ¿Sí? O sea, bueno, hay que correr los ejemplos y van a ver que una forma le da un número, dice un 55, y si lo hago A por B 55, B por A me da todo un vector. ¿Sí? Eso, bueno, ¿de dónde sale? Tienen que ver, imagínense que estoy multiplicando matrices. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser multiplicar en matrices? Porque fila por columna funciona bien. ¿Sí? Pero tienen que tener el mismo largo. N por 1 y 1 por N. Si no, tengo error. Y si yo multiplico dos matrices, ¿cómo tienen que ser las matrices? Por ejemplo, matriz de 4 por 4 multiplico por otra matriz de 4 por 4 y funciona bien. Como si tuviesen un álgebra, si no consiguen las multiplicaciones, tienen un error. No puedo multiplicar una matriz de 1 por 10 y otra de 5 por 100. Me tira error. ¿Sí? Y consigo los tamaños para que no haya error. Lo que nosotros hicimos, multiplicamos matrices en forma tradicional como hacían en el álgebra. ¿Qué pasa si queremos hacer elemento por elemento? Dijimos, multiplico elemento por elemento, ponen A punto por B. Entonces va a multiplicar el elemento 1 de A con el elemento 1 de D y da la respuesta acá. El elemento 2 de A con el elemento 2 de D y me da la respuesta. Y así sucesivamente. Entonces, no es la forma tradicional de multiplicar matrices, sino es cuando lo llamamos elemento por elemento. Fíjense que si A tiene 1 por 5 y D tiene 1 por 5, A punto por D me da el resultado. Eso, bueno, después hay que verlo con un ejemplo. Lo mismo para división. Si ponen un punto dividido, elemento por elemento. Cuando hagamos la práctica, tengan bien presente. Bueno, ¿qué pasa si pongo el punto? Elemento por elemento. El punto implica elemento por elemento. O punto dividido también, elemento por elemento para división. Lo mismo para la potencia. A punto elevado, esto es una potencia, elevado de, me va a dar elemento por elemento elevado. ¿Sí? Lo vamos a ver un poco después en la práctica. Funciones básicas sobre vectores, como dice el nombre, son bastante intuitivos. Yo tengo el vector A, length A, como dice el nombre, el largo de A. Min A me va a dar el promedio del vector. Después yo puedo definir el vector de esta manera. Arranca en 0, termina en 10 y tiene que tener 101 elementos. Así de simple. Linspace, 0, arranca en 0, termina en 10 y 101 elementos. Esta es una forma de definir un vector. También en la práctica veremos otra forma, como vimos al principio. Por ejemplo, 0, 2 puntos, 0.1, 10. ¿Sí? Son las dos formas de definir un vector. Vamos a ver un poco más en la práctica y lo muestro Esteban. Después tenemos máximo y mínimo, muy intuitivo, bastante intuitivo. Máximo, el máximo valor de A.
Mira, la posición y el valor, o el mínimo también. Fin, dice, devolver todos los elementos que sean mayor que 3. Que me valen los índices donde el vector A es mayor que 3. Acá, bueno, tenemos manejo de matrices. Bien que acá yo defino la matriz A, 1, 2, 3, la primera fila, 1, 2, 3. Le pongo un punto y coma y se salta de línea. Salta de línea, 4, 5, 6, punto y coma, salto de línea, 7, 8, 9. Entonces define la matriz de 3 por 3. Así de rápido. B es igual a prima, va a ser la traspuesta. Es 1, 2, 3, voy a tener 1, 2, 3. Y así todo traspuesto. Entonces la matriz B va a ser 3 por 3. La matriz A 3 por 3, multiplico A por B. La forma tradicional de multiplicar matrices me da la respuesta. Simplemente en una línea multipliqué dos matrices complicadas. Pero no estoy usando un punto por. Entonces no estoy haciendo elemento por elemento. A por B multipliqué dos matrices. ¿Qué pasa si yo pongo un punto? A punto por B me va a hacer elemento a elemento. Va a ser 1 por 1, una respuesta acá. 2 por 4 es 8, me da la respuesta acá. 3 por 7, 21 está acá. Pero esto es distinto a lo que vieron el método tradicional en álgebra. ¿Sí? Multiplicación de matrices lo hacían de otra manera. Bueno, este es punto por elemento. ¿Sí? Si no pongo el punto, directamente el método tradicional como multiplicar matrices en álgebra. Lo mismo para potencias. Punto potencia, ¿sí? Elemento por elemento. Cada función básica de matrices, tenemos la matriz A, inversa de A. ¿Se acuerdan de que es matriz inversa? Nosotros hacemos inversa de A por A, ¿qué me tiene que dar? Todo unos. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la matriz inversa. Después, bueno, en mínimos máximos, yo entre mínimos y máximos le tengo que definir, bueno, el mínimo respecto a las filas, solo, si pongo 1 respecto a las filas, o si le pongo 2 respecto a las columnas. ¿Sí? Lo vamos a hacer un poco, si tengo una matriz que va a ser el mínimo de las filas o de las columnas. Lo mismo para mínimo. ¿Sí? Va a decir 2, va a decir, bueno, todo el mínimo respecto de las filas, entonces va a dar el mínimo de las filas o el mínimo de las columnas. Se maneja ahí, se va el mínimo de cada fila o el mínimo de cada columna. Los resultados van a ser distintos. Después, bueno, fin ya lo dijimos. Después indiciación. A1, 1, que va a ser el primer elemento. A2, 4. A fila 2, columna 4. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo A, 2, 2 puntos? 2 puntos quiere decir todo. Toma todo. Va a decir toda la fila 2. Entonces, A, toda la fila 2. 2 puntos quiere decir toma todo. Después su matriz, si yo tengo una matriz A muy grande, va a decir la fila toma desde la 1 hasta la 2, columnas de la 3 a la 4. ¿Sí? Esta primera parte corresponde a las filas, de la 1 a la 2. Y esta segunda a las columnas, de la 3 a la 4. Va a ser una submatriz. Funciones trigonométricas, bueno, ya todas la conocen, simplemente MATLAB tiene sus nombres. Dijimos que pi, si a MATLAB yo pongo pi, MATLAB ya sabe lo que es. La función seno, MATLAB se usa sin, porque viene del inglés. El coseno, cos, tan, tangente. ¿Sí? Logaritmo 2,
exponenciales y logarítmicas, números complejos, abs, como dice el nombre, valor absoluto del complejo z. Yo defino un complejo z, valor absoluto, abs, como dice el nombre. Abs viene del absoluto. Angle viene de ángulo, cong viene de conjugado, el conjugado de z. Piensen que en 2 líneas calculé el módulo del ángulo y el conjugado de z. Así de rápido. Después en matemáticas, yo tengo este valor, fixa, dice promedial. Yo pongo fixa, me devuelve 3. Dice redondealo, en este caso para arriba. Y así tienen otras también. Factorial, el módulo, once. Once va a dar un vector de unos. Como dice el nombre, once dice todo unos. Generación de series temporales. Ahora si vamos un poquito más a lo que veremos en la práctica. Yo defino hasta cuánto del delta t de un vector. Entonces la forma clásica de definir el tiempo, lo que usaremos casi siempre es de esta manera. Inicio arranca en 0, termina en 10, con incremento 0.01. Defino mi primera función, 10 seno, ¿sí? 2pi, pi hacen 2 por pi por 2 por p, más 5, mi primera función. El exponencial lo tengo que usar de esta manera, x exponencial, 10 exponencial, menos t sobre 3 más 5, y acá t cuadrado. ¿Cómo pongo un t cuadrado? T punto elevado a 2, t al cuadrado. ¿Por qué le puse un punto? Porque tengo que hacer t elemento por elemento al cuadrado. Si no, es un error bastante típico. Y la misma con la función sin, seno de t sobre t. Seno de t me da un vector de tamaño, por ejemplo, n, y tengo que hacer dividido, punto dividido, dividido t. Elemento por elemento si no tengo error. Después sumo las dos funciones, y la función 1 y la 2 y la gráfica. En este es nuestro primer programa. Y acá me da todos los resultados. Entonces, van a ver que arranca en 0, termina en 10, y el delta t es 0.01. Tengo todas las funciones que yo definí. Después vamos a ver cómo se grafican. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, sí. Tengan en cuenta que lo vamos a ver mucho a lo largo del año. MATLAB, como ya les ha dicho Juan, es una plataforma que maneja vectores y matrices. Entonces todo hay que llevarlo a ese formato. No tenemos funciones. Si bien MATLAB tiene un toolbox que trabaja, que se llama Symbolic, y trabaja de una manera más funcional, en la práctica, digamos, común de MATLAB, lo único que tenemos son vectores. Entonces, si queremos definir una función, como les acaba de mostrar Juan, tenemos que definir la variable independiente en un lugar, por ejemplo, en un vector, como lo definió Juan en T, y como es discreto MATLAB, hay que definirlo en pasos. Nosotros podemos manejar la cuestión discreta, continua y demás, pero bueno, si yo tengo el tiempo en el cual voy a evaluar valores de una función, lo voy a tener que hacer de a pasitos. Porque MATLAB no concibe, o sea, tiene que estar todo metido en vectores. Sobre ese vector de tiempo tengo que hacer la cuenta que establece mi relación funcional. Si yo quiero graficar, o sea, quiero armarme un seno de t, bueno, tendré que aplicarle seno de t a ese vector t. Ahora, ¿a qué voy? Digamos, si después hay modificaciones en t, eso no va a repercutir en la función. Ustedes cargaron un vector, ya lo han visto en C, o lo han visto en Info, quizás estoy siendo redundante, pero tengan eso en cuenta. O sea, muchas veces preguntan, bueno, cambié t, debería haber cambiado la función. No, no va a cambiar nada. O sea, va a cambiar si vuelven a aplicar la función, o sea, seno de t, sobre ese vector. Y vuelven a cargar su vector resultado, su vector variable dependiente, sobre t. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. No obstante, está buenísimo porque directamente uno puede generar expresiones con una notación natural casi, muy vinculadas a lo que nosotros vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar senos, cosenos, exponenciales, ¿sí? Valores, digamos, más constantes, justos y demás. Entonces, todo eso se puede generar de una manera muy simple, no hay que declarar nada,
¿sí? Más que nada, obviamente, tengo que declarar mi vector, pero no tiene todo ese formalismo que envuelve al C, que a veces a uno lo vuelve loco. Entonces, todo es double, no importa, digamos, todo funciona, digamos, de una manera muy natural en MATLAB. Así que aprovechen eso. ¿Sí? Acá Juan, bueno, aprovecha y les muestra. Otra de las cosas que quería comentarles es, obviamente no todos van a tener MATLAB instalado. Como dijimos antes, si pueden ir viendo las diapos y bajarlo y probarlo, pueden bajarse el zip de Octave y anda directo. ¿Sí? Tienen que ejecutarlo según las instrucciones y funciona. No instala, simplemente hace la bajada de los toolboxes y nada más. O sea, no requiere más que eso. Pueden bajarse un instalador que lo que hace es la bajada, o sea, ni siquiera, y además ocupa 10 veces menos que MATLAB. ¿Sí? Quizás MATLAB hoy anda en el orden de los 10 gigas, más o menos, un poquito más de espacio. Y Octave ocupa muchísimo menos. Entonces, todo lo que estamos haciendo, ven, Juan se los está mostrando en MATLAB, pero funciona de la misma manera en Octave. Así que, si pueden ir siguiendo las diapos, practicando alguna de las cosas, mejor. Si no, ahora que nos juntemos en las aulas virtuales, ahí el que tenga MATLAB podrá probar alguna de las cosas para ver que funciona. MATLAB es sentarse y laburar, no queda otra. Cuando tira error, tira error, y tira error, y tira error, y hay que moverse como para sacar eso de encima. Ustedes saben, ya han programado código, así que no les estoy diciendo nada nuevo. No es C. Si bien el que sabe C le va a sacar, obviamente todos deberían saberlo, para tener info 1 y info 2, le pueden sacar un provecho, pero no es C, digamos, desestructúrense en términos del C, porque, bueno, no son necesarias un montón de cosas, y uno trabaja de una manera un poquito más ágil, ¿sí? En ese aspecto, si tuviéramos que migrar a Python, sería por ese lado, ¿sí? No es que vayamos a volver al C, sino que Python, digamos que hoy se usa muchísimo en procesamiento de señales, es muy similar a MATLAB y también es abierto, y a Octave, tiene la misma premisa de funcionamiento. Así que tengan en cuenta esas cuestiones. Y lo último, y ahora sí lo dejo a Juan, MATLAB siempre, como dije antes, trabaja con valores discretos, nosotros estamos simulando un comportamiento continuo. Porque a veces uno dice, no, bueno, pero estas señales continuas, todas son discretas. Todas están a intervalos porque cargamos valores en un vector y el tiempo en sí mismo también va a estar atomizado a intervalos regulares. Entonces, lo único que estamos haciendo es que como MATLAB va a graficar, genera un tipo de interpolación que une los puntos, y nosotros estamos trabajando con incrementos muy pequeños, bueno, simulamos el comportamiento de señales continuas. Tengan en cuenta eso. Gracias, Juan. Perfecto. Y otro tema, bueno, estos valores que ustedes asignan, si ustedes ponen delta t demasiado chiquito, la PC se vuelve muy lenta. Si ponen 0,0001 y quieren procesar, se vuelve muy lento. O sea, tienen que poner los valores adecuados de delta t. Si ponen un valor muy grande de delta t, se va a ver como la tramos, y si ponen uno muy chiquito, el procesamiento va a ser lento. Entonces estamos simulando una variable continua, aunque realmente sea discreta, pero como el delta t es tan chiquito, o sea, 0,01 es muy chiquito respecto a 10, entonces sería como si fuese una variable continua. Entonces, dijimos que definimos t, función 1 seno, 2 coseno, graficamos y mira la respuesta. Va a abrir una ventana con el gráfico. ¿Cómo hago para graficar? Pongo la función plot, tf1, esto sería x e y, b, que lo grafique en blue, color azul. Después la segunda función tf2, esto que le pongo son los parámetros que grafica color rojo y con guiones. Como está todo tan junto, no se ven los guiones en el color rojo. Pero si estaría más separado, se verían los guiones. Entonces grafica la función f1 y f2 en el mismo gráfico. Obviamente f1 corresponde con el t y f2 también corresponde con este t. Pues tengo que poner x e y, esto si quiero los parámetros con gráfica de color, y después de vuelta x e y los parámetros. O solamente podría poner la primera parte, tf1 y nada más, la gráfica. Entonces, ¿cuáles son los parámetros con que yo grafico? B especifica el color,
blue, todo viene del inglés, que podría ser rojo, R, G, B, C, todos estos son los colores disponibles. Amarillo, magenta. Y esto es el tipo de marcador que yo uso. Yo puedo hacer una crucecita, un círculo, ¿sí? Un puntito, una X, distintos, se puede graficar de distintas maneras. Y acá, como dijimos, el tipo de línea. Tipo de línea puede ser 2 puntos, o sea, 2 guiones, o un guión solo, ¿sí? Un tipo, 2 puntos de este tipo, ¿sí? Es el tipo de cómo va a graficar. Y son 2 puntitos, un punto, 2 guiones, un guión y demás. Eso lo llaman line style, el color y el marker type. Entonces, un gráfico más avanzado, ¿sí? Yo pongo B, ¿sí? Yo pongo ahora sí se ve el especificador, R, guión, guión, MATLAB se da cuenta que el R corresponde a rojo, este es el rojo. Guión, guión, van a graficar los 2 guiones. Después el title, esto lo van a usar muchísimo. Title, como dice el nombre, le da el título a la función. Pero ¿cómo tengo que escribir para que no tenga error? Paréntesis, comilla simple, comilla derecha. Si lo ponen con comilla inclinada no funciona. Comilla simple, el nombre, comilla simple y paréntesis. Este va a ser el título de mi gráfico. Leyenda, como dice acá, MATLAB usa la palabra reservada legend, ¿sí? Ven que acá comilla simple, seno x, coseno x, una coma, tiene que estar exactamente como está acá. Si no, ponen error. Entonces da la leyenda. Lo primero que grafiqué es el seno y el segundo coseno. Se leyenda seno es el azul, coseno es el rojo con guiones. Esta es la leyenda. Que en MATLAB la función leyenda. Y-label, como dice el nombre, la etiqueta de Y, y X-label, que bueno, sería la etiqueta de X. Axis type, axis maneja los ejes. Type dice hacerlo de la mejor manera posible. O sea, ajustar los ejes para que se vea todo bien. Entonces es una función bastante útil, le agregan axis type. Fíjense, recuerden esta diapositiva que después la van a usar en la tarea. ¿Qué pasa si yo quiero, acá tenemos un solo gráfico, o sea, tenemos una sola figura con un solo gráfico. Todo esto de acá lo llamamos figura, que adentro hay un solo gráfico. ¿Qué pasa? Que si en la misma figura queremos poner muchos gráficos. Este gráfico, este de acá, todos estos gráficos. Tenemos que usar la función subplot. ¿Cómo se usa la función? Subplot 338, ¿qué me indica? Me indica 3 filas por 3 columnas. ¿Sí? Ven que acá tengo, o sea, después de graficar esto, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y arriba, bueno, tendría, o sea, sería 3 por 3, 9. Como tendría con 9 gráficos chiquitos. O sea, busca 3 por 3, o sea, fila 3, columna 3, ¿cuál sería? Vamos, fila 1, fila 2, fila 3. Y después columnas 3. Tengo 3 filas, 3 columnas. Y después el Claro, elemento... 3 por 3, el número 8. Digamos, sería 3 por 3 y secuencialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los MATLAB nos numera así. O sea, tenés que definir cantidad de filas, cantidad de columnas, como vos decías, y el 8 sería el número consecutivo. Claro, es la ubicación del plot, contando de izquierda a derecha, o sea, numerando de izquierda a derecha. Eso quise decir. Entonces sería... Exactamente. O sea, lo que me dice subplot, arma un gráfico de 3 filas, 3 columnas, y, o sea, acá tengo, Sí, no arma solemos un poner gráfico, tantos gráficos, entonces uno no está acostumbrado, pero sí, es así. arma un gráfico de 3 filas, 3 columnas, y apunta al elemento 8. Entonces, este sería, arriba tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, elemento 7, elemento 8. Exacto.
Este es el elemento 8 de un gráfico de 3×3. La uno se pregunta, bueno, ¿y por qué acá tengo una, acá no tengo 3? Porque, bueno, después de graficar todo, agregamos esta función, sublos 3, 3, 1, 3. Hice un poquito de trampa y grafiqué la parte de arriba. Pero si llevamos esta función, dice 3×3, 3 filas, 3 columnas, elemento 8. Sí, con ese 1, 3, uno está seleccionando los 3 gráficos a la vez y entonces los une. O sea, como en lugar de definir 1, si uno hubiera puesto 3, 3, 1, sería el primero de todos. Pero como pusimos subplot 3, 3, 1 hasta 3, porque el 2 puntos es el hasta, entonces juntó 3 gráficos e hizo uno largo. Entonces así uno puede armarse gráficos de distinto tamaño según sea el agrupamiento entre filas y eventualmente entre columnas. Perfecto. Entonces, bueno, recuerden que el primer parámetro corresponde a la cantidad de filas totales, cantidad de columnas totales, y este es el índice. El tema que siempre tiene que poner primero subplot y dice, yo elijo el plot número 8 y después pongo plot. Voy a graficar acá. ¿Sí? Si lo ponen al revés no funciona. Si ponen primero plot y después subplot, no se trabaja así. Primero subplot, elijo que quiero graficar acá y después pongo plot, ¿sí? en el índice 8. Después nosotros vamos a escribir programas, todo eso van a quedar guardados en archivos.env. ¿Sí? Voy a generar un archivo nuevo, escribo un programa y va a quedar guardado con un archivo.env y la extensión .env. Yo le puedo poner un clic acá con el mouse, quiere decir, ven que se le pongo un clic, se pone en rojo. ¿Qué quiere decir en rojo? Es el debugger. Cuando yo pongo run, se va a detener acá, un punto de detención. ¿Sí? Entonces, pongo run, se detiene acá, es un punto de interrupción, un breakpoint. O lo pueden hacer con F10. Bueno, F10 se ejecuta línea por línea. ¿Sí? Pero recuerden, cuando hace un clic acá, va a decir un punto de interrupción. Después, bueno, igual que en C++, pero acá mucho más simplificado, tienen distintas sentencias, el if, el switch, el for, el while. Acá ven que es más simple, no tengo que poner ni corchetes, no tengo que estar poniendo corchetes, ni punto y coma. Por ejemplo, un for k, se analiza la variable k con los valores de m. Y los muestra, display los muestra. For n, y ya tengo el for. El while de esta manera. El switch case también parecido a C++. Y el if también parecido, pero no estoy usando los corchetes. Generación de funciones. Yo cuando hago una función, por ejemplo, esta función suma-resta, lo tengo que, por cada función que haga, o sea, la forma, digamos, más prolija de trabajar, por cada función que yo haga, tengo que tener un archivo. Entonces, si yo hago la función suma-resta, el archivo tiene que tener exactamente el mismo nombre, suma-resta. Y además de eso, S con mayúscula, R con mayúscula. Si yo pongo R con minúscula, va a estar mal. O sea, el nombre de la función suma-resta, lo tengo que guardar en un archivo que se llama suma-resta. ¿Cómo declaro la función? Ven que acá tengo una subfunction, function, ¿sí? En la palabra reservada de MATLAB dice, bueno, declarar una función con esta palabra reservada function. Acá es el nombre de la función. Venga, acá tengo un paréntesis A, B, son los parámetros que le paso. Y acá tengo corchetes. Acá tengo un igual y corchetes. C, D. Este tiene que estar exactamente igual. Si acá le ponen paréntesis, o acá le ponen corchetes, cambiado, le da mal. Entonces la función, bueno, más simple, AB, suma A más B, ¿sí? Resta A menos B y devuelve el resultado. Pero acá lo más importante, pongan bien, acá corchetes y acá paréntesis. Acá un igual y acá la función function, ¿sí? Tiene que estar exactamente igual. Y el nombre de la función tiene que ser el nombre del archivo. O sea, por cada función que ustedes hagan,
tiene que tener un archivo. Y un archivo va a tener la función principal, va a llamar a otros archivos, otras funciones secundarias. Se puede juntar funciones, no es que no se pueda, pero uno, el laburo en MATLAB es, ¿por qué? Porque, es decir, a veces es más conveniente porque uno utiliza las funciones. MATLAB a todo lo considera una función, salvo que esté incorporado en el kernel, todo es función. Entonces, cada vez que nosotros ejecutamos algo en línea de comandos, el tipo, digamos, asume que es una función y lo va a buscar a algún lado. Primero lo busca en el directorio de trabajo y después lo va a buscar en los toolboxes y demás. Entonces, de una manera es ágil laburar así. En cada archivo nosotros ponemos una función por un modo para trabajar de manera ordenada y entonces podemos usar esas funciones en otros, programas y demás. Por lo general, los scripts que uno hace en MATLAB, digamos, no mete las funciones adentro. Uno tendería, por eso le digo, digamos, despréndanse un poco del C, uno tendería a meter todas las funciones adentro. En MATLAB, digamos, es más prolijo trabajar así, en general es más prolijo trabajar así, porque uno no tiene todo contenido en un solo archivo, digamos el main, lo que sería el main, más el resto de las funciones, sino que tiene por un lado el archivo que genera, digamos, el proceso por lotes, y por otro las funciones, ¿sí? Entonces es cómodo, como les dice Juan. Y lo otro, digamos, que es interesante también, es que vieron que, como decía Juan antes, no hemos definido el tipo de datos. Directamente uno coloca variables, ya sea para pasarlas como parámetros o como valores que va a retornar la función. Entonces simplemente tienen que respetar, como les decía Juan, o sea que el nombre de la función corresponde al nombre del archivo, si no, porque MATLAB está ahora incorporado hace un par de años en modo case sensitive, entonces se pone hincha. Y bueno, eso, o sea, respetar la cuestión de los parámetros que ingresan, que eso tiene que ser respetado, no pueden meter menos de los que ingresan o más de los que ingresan. Se puede, en realidad, digamos, hay que tener cierta consideración, pero bueno. Y respetar el tema de las variables de salida, eso sí, en las asignaciones, porque si no, ahí sí va a chillar. Pero el resto, ya les digo, es muy cómodo en ese aspecto para trabajar, y si se acostumbran a elaborar así, van a ver que es muy eficiente. Después, bueno, ya nos queda poquito para la práctica. Nosotros, bueno, todo lo que tiene que subir a campus tiene que estar en formato PDF. El tema que se acuerdan que nosotros dijimos que los programas tienen un formato .m, que es un de texto, en .m, pero nosotros queremos que lo suban en PDF. Entonces en la función publish usan exactamente como está acá, este es el nombre del archivo, formato PDF, y le va a generar un PDF. Ese PDF, claro que sin errores, es lo que tienen que subir a MATLAB. O sea, recuerden bien diapositiva 30, cómo tienen que generar el archivo publish en PDF. Entonces, bueno, más interesante lo vemos en la práctica y no pues en consulta. Pero recuerden esta función, el .m, con esta función generó el PDF. El tema es que esto tiene que estar en la línea de comandos. ¿Sí? Esta función tiene que estar en la línea de comandos. Si lo ponen adentro del archivo, .m, va a ser recursiva y nunca va a terminar. O sea, esta función publish, adentro, tiene que estar en la línea de comandos. No adentro, no en el script.m. ¿Sí? Línea de comandos que escriben esto. Exacto, o sea, lo que nosotros queremos no es que nos den el .m. El .m se lo pueden quedar ustedes. Lo que queremos es que demuestren que ejecuten el .m y la salida del .m quede almacenada en un PDF. Entonces a nosotros lo que nos tendrían que subir al campus es eso, ¿sí? La salida del .m, donde se vean los gráficos, donde se ve el algoritmo también, y donde se ven todas las salidas por consola, si las hay. Con eso podemos evaluar, digamos, que la ejecución funcionó, y no tenemos que bajarnos el .m, evaluarlo, a veces anda, a veces no anda, ver por qué no anda y demás. La idea es que ustedes lleguen a un .m que funcione, ¿sí? Y con eso, a través del publish, nos pueden informar a nosotros cómo funcionó, y ahí efectuamos la evaluación. Pero bueno, cuando hagan publish, se recuerdan esta diapositiva 30. Manejo de errores, si ustedes ponen un vector... Perdón. Sí. Eso de LaTeX para poder pasarlo a PDF, ¿ya cuando... viene o hay que...? No, muchas veces van a tener problemas con el Octave, que cuando quieran hacer publish no va a funcionar. Entonces, generalmente, muchas veces, instalando LaTeX se soluciona. Si no, bueno, en los casos particulares lo vemos en el aula, en el aula individual.
Juan, Sí. perdóname, ¿puedo hacer un comentario? Sí, sí, sí. Sí, hay un tema. En Linux vos podés instalar el Octave, pero no te instala la herramienta que te transforma el script a PDF, que es el LaTeX, automáticamente. Vos lo que podés hacer es instalarlo por tu cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes, cuando los que no lo hayan instalado todavía, termina la clase, en la semana van al final, van al anexo de esta PPT y ven cómo instalarlo, y quienes estén en Linux van a decir, uy, voy a instalarlo con la opción recomendada. Buenísimo, la sigo recomendando, aclaro. ¿Qué pasa? La opción recomendada instala el Octave en una especie de caja de arena. Esta caja de arena hace que se instale muy fácil y que nadie tenga problemas, y por eso la recomendamos, pero también hace que complique el acceso del programa a los programas instalados en el sistema, como puede ser el PDF LaTeX, que convierte el .m a un PDF. Entonces, ahí hay un temita que todavía me di cuenta hoy, justamente que no funciona muy bien y no lo tengo muy resuelto, pero en principio también pueden subir un HTML si tienen problemas para generar un PDF. ¿Sí? Lo importante es que no suban el .m. Ustedes acá, cuando hacen publish, en vez de hacer PDF, ponen HTML y también va a quedar más o menos lindo, no va a ser un PDF, pero en el caso de que no podamos resolver este tema, Sí. es una buena Eso en el caso, alternativa. bueno, en el caso de Octave, ¿sí? Si uno tiene Claro, problemas en el con caso de Octave, lo que tiene que Sí, hacer, sí, sí. bueno, genera una carpeta, todo va a estar guardado en una carpeta HTML, comprimir esa carpeta y sube el comprimido con el HTML. ¿sí? Y si no, Son casos muy también particulares. pueden ejecutar el HTML en el navegador y lo imprimen en PDF. Ok, ¿no? Esa es la otra. Ven que obviamente se imprima todo. ok. O sea, le buscan la vuelta en ese aspecto como para subir algo lo más compacto posible. ¿Sí? Si no, bueno, si no queda otra, HTML, pero le vamos a encontrar la vuelta. Quédense tranquilo, que no va a haber problema. Si no, nos preguntan, obviamente. Después, bueno, un error muy típico de MATLAB, o sea, usted tiene un vector T2 de un tamaño, por ejemplo 100, y un vector I1 de, por ejemplo, 101, de distinto tamaño, entonces MATLAB no puede graficar. Ese es el error que ocurre en el 90% de los casos. ¿Cómo ustedes ejecutan este script? Y en Command Window va a aparecer este error. Tienen que saber bien, aprender, bueno, cómo reconocer el error. Entonces dice, en la línea 10 tengo el error. El error dice vector, los vectores tienen que ser el mismo tamaño. Por tanto, tengo dos vectores de distinto tamaño, tengo error. Entonces, tienen que leer la línea de comandos el error que tienen. ¿sí? Esto es muy importante que lo aprendan. Y acá en el workspace van a ver que hay un vector de 1 por 101 y otro 1 por 1001, distinto tamaño, error. ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan para la práctica. Acá, bueno, tenemos la primera consigna. La primera consigna es generar un vector de 1 por 1000, calcular el valor medio, máximo, mínimo, ¿sí? Verificar la cantidad de elementos, o sea, el largo, generar un vector B con los valores que sean mayores que 3, ¿sí? Lo que vimos en la práctica, poner comentarios, esto es para comentarios. El tema, ¿se acuerdan que dijimos valor medio, máximo, mínimo? ¿Cómo vamos para hacer todo eso? Bueno, usan estas funciones. Valor min, máximo y mínimo. Length es el largo, run es genera un vector de números aleatorios. Y esta es la primera consigna, basado en todo lo que vimos hoy. En la consigna B, graficar un seno y un coseno. Pero para eso también definen el vector de tiempo, definen el seno en la variable CA, el coseno en la variable SB. Tienen que definir una función, calc, ¿sí? Que calcule, que reciba los vectores el correspondiente al seno y al coseno, y proporcione la suma. ¿sí? Lo que dice acá el punto 4. Graficar uno con azul y otro con rojo. Distintas, uno puede ser con rojo y con verde,
con verde punteado, distintas características. Entonces un poco la consigna de la clase. ¿Quieren, pasamos, no sé, Leandro, pasamos a las aulas virtuales? ¿Quieren que probemos? Sí, en cuanto a las consignas, hay 2 semanas, ¿sí? Porque estas son consignas en MATLAB. Así que, digamos, son sencillas de resolver. Lo que vamos a hacer hoy, como para no sacarles tiempo, porque ya estamos excediendo un poco del horario que nos vamos a intentar respetar lo más que se pueda. Si tienen algún problema, o sea, estas son, prácticamente se resuelven en 3 o 4 líneas, ¿sí? O sea, no tienen más que eso. Traten de ver, obviamente, el GEP de MATLAB, pero bueno, se van a cruzar con el hecho de que ya para la semana que viene tienen el primer video de clase. ¿Está? Consignas para la semana que viene es la demanda, de acá a 2 semanas. Eso es lo que tienen que resolver. A partir de la semana que viene se activan lo que son las consignas durante una semana de la clase correspondiente. O sea, más allá de que vean la clase mañana, ¿sí? O el jueves, no tienen que llevar a cabo todo, ¿sí? Tómenselo con calma, pero, o sea, ¿sí? Sin prisa, pero sin pausa. Entonces vayan de a poco y vayan siguiéndonos. Cuando nosotros damos las consignas acá, como hizo Juan recién, vimos qué era lo que había que hacer, bueno, ahí va la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Juan lo que les va a mostrar es la primera, como hacemos siempre, el 50% corre por cuenta de la casa. Entonces, Juan les muestra la primera, algunas cuestiones sobre cómo resolverla, y después vamos a ir a las aulas virtuales para conocernos, para ver que funcionan. Ahí nos despedimos y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Bueno, acá tenemos el entorno de MATLAB. Para que lo primero que tienen que hacer es generar un nuevo archivo, new script. ¿Se acuerdan que dijimos que hay una solapa plots, aplicaciones? Ahora la primera solapa home y new script, script nueva. En Entonces, Octave es muy parecido. O sea, no se preocupen, se van a dar cuenta. vamos a hacer la consigna dice, genera un vectorial de números aleatorios de 1 por 1000. Entonces, dijimos la letra A igual random 1,1000. ¿Sí? El tema, bueno, ¿qué pasa? Le pongo punto y comas. Acá tengo que ponerle punto y comas, porque si no, va a generar un montón de. Va a mostrar un montón de resultados innecesarios. ¿Sí? Acá yo le pongo run, que el tema que tiene a guardar el archivo. Pero ¿qué pasa si yo pongo run? Dice, bueno, guardé el archivo. Lo guarda con un nombre. Por ejemplo, prueba. El nombre no puede tener espacios. ¿Sí? Espacio ni ningún símbolo raro, ni peso, ni ningún símbolo raro no puede tener. Sí, a MATLAB le molesta eso. El tema, bueno, acá póngale un poco mejor el nombre, tarea, guión bajo pueden usar, apellido. Por ejemplo. Apellido y guardan el archivo. ¿Dónde lo guardo? ¿Se acuerdan que vimos? Lo guardo en desktop, ¿sí? En el escritorio. En el directorio donde están trabajando. Yo pongo run y lo ejecuto. ¿Sí? Si vamos de vuelta, Juan no hubiera borramos. puesto punto y coma. Sacale punto y coma, Juan. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ven que saqué Sale el todo por punto y coma, consola. devolvió un montón de valores innecesarios. Imprime todos los valores del vector de 1 a 1000. ¿Ven? Son todos números aleatorios. Obviamente, si entran en el GEP de RAM, les va a decir cuál es el máximo, cuál es el mínimo y demás. ¿Sí? Por ahora le estamos dando simplemente, utilicen, digamos, cuestiones simplificadas. Después, bueno, dijimos que el punto A, el punto B calcula el valor medio, máximo, mínimo, cantidad de elementos. Por ejemplo, vamos a ponerle, lo llamamos el valor medio, min A, P. Después definimos otro vector C, el máximo, T, como dice el nombre, el mínimo, el máximo, de igual el mínimo. Esto después lo pueden ver en el video. En A, como dice el nombre, es largo.
Después dice el vector B. Ah, bueno, vamos a ponerle otro nombre. Por ejemplo, B minúscula. Yo le sacaría el punto y coma a todo, Juan, salvo el primero, como para que salga todo por consola y chao. Ahí va. Tengo que buscar, en mi PC tengo que buscar el mayor. Esperen que me voy a... ¿Se acuerdan de help? Pongo help. Claro, no me acuerdo cómo se usa, pongo help con el nombre de la función. Todas las funciones tienen un header donde está el help. Entonces, uno incluso, si ustedes le ponen comentarios a un archivo arriba de todo, cuando ustedes ejecutan help sobre ese archivo, MATLAB asume que todos esos comentarios al principio son el help. Esperen que estoy buscando el mayor en mi PC. Sé que se te perdió. Tengo el teclado cambiado. Bueno, Sí, ya sé. vamos. Bueno, ustedes, discúlpenme que pierdo un minuto. Ahí los podés copiar del chat, si querés. Ah, bueno, perfecto. Ahí está. Te proporcionaron un mayor y un... Bueno, gracias. Entonces, ejecutamos. Y ahí me dio todas las respuestas. O sea, al no poner el punto y coma sale todo por consola. ¿Ven cuánto vale A, Claro. cuánto vale B, cuánto vale C? Fíjense que Juan puso len y entonces sale asignado a lans, ¿no? O sea, teníamos que generar un vector de 1000, len lo que determina es la longitud del vector, la cantidad de elementos, y entonces dio 1000. Hay otra función que es size para matrices, donde da filas y columnas. Con el length solo pueden medir o cantidad de elementos en una única columna o cantidad de elementos en una única fila. Sirve para vectores. Pero bueno, o sea, esto resume prácticamente todo lo que hay que hacer relacionado a la segunda consigna. Que es muy parecida, pero ahí van a tener que graficar un poco, usar el plot y demás. Juan ahí está poniendo comentarios, por ejemplo, usan el % nada más, y se pone en verde. Después, en el caso de MATLAB, no de Octave, uno puede generar como secciones con los comentarios. Pero prueben, por ejemplo, este ejemplito así, el que pudo bajarse Octave, pruébelo tal cual. Ven como ahí cuando Juan pone un doble % genera como... título grande y un solo % un título chico. Entonces, si corremos esto, el tema que... Sí, te pregunto después. No hay problema. ¿Se acuerdan que nos usamos publish? Tendríamos que acá escribir en línea de comandos, le ponemos publish. El nombre del archivo, ¿sí? Después el formato y después PDF. Pero también hay otra forma de hacerlo. Esto está en la diapositiva 30. También si quieren una forma, digamos, más rápida, venga que tengo una sola para publish. Fíjense bien esto, que la van a usar muchas veces. Publish, opciones, y le ponen opciones PDF. Que genera un PDF. Y close. Entonces, ¿Puedes de vuelta. generarlo más, Juan? Sí, ahí. Entonces pongo publish y me genera el PDF. Ahí te lo está generando. Ahí me genera. Ven que tengo el título grande y todo lo que fue haciendo el programa. Si Ven que yo el programa, está el código y la salida por consola. si yo el Eso programa no lo le... queremos ver. O sea, no queremos .m que no funcione.
No nos den laburo con eso, por favor. Y ya el programa le agrego en plot. Cuando haga el publish, dentro de publish va a ver el plot. Eso también está bueno porque todas las imágenes que se generen dentro del algoritmo, por así decirlo, más que nada es un procedimiento. El tema, bueno, también no te confundir. Una cosa es el publish que ejecuta el programa y después tiene el PDF, y otra cosa es el run. O sea, primero tiene que arrancar haciendo run. Claro. Ejecuta el programa a ver si funciona bien. Una vez que funciona todo bien, manda el publish. ¿Se puede ver el PDF o no te lo genero? Sí. Sí. Ahora estoy. Está un poquito lento, pero ya. Tiene que bajen una carpeta, ahí lo genera. Generó y ahí está el gráfico. Están las instrucciones y la respuesta del MATLAB, que es el gráfico. Ahí está, exactamente. Eso es lo que hay que subir. El tema es que todo eso va a estar guardado en una carpeta que se llama HTML. ¿Sí? Si ustedes tienen el script acá, genera una subcarpeta, este es el script, genera una carpeta HTML y ahí adentro tienen el PDF. Entonces, bueno, esta es la primera tarea, bien cortita, bien rápida. Genial, Tienen que Juan. subir esta, y después la tarea B, que es graficar vectores y una función. Ahora sí, bueno, si quieren pasamos a las aulas para probar cómo funcionan. Bueno, espera que termino de grabar.